Increíble pero cierto. En un giro inesperado de los acontecimientos, 10.000 soldados norcoreanos han decidido unirse a las fuerzas ucranianas, buscando vengar a su líder supremo, Kim Jong-un. Esta sorprendente alianza ha dejado atónitos a observadores internacionales y ha generado una ola de especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de este movimiento. Para comprender la magnitud de esta decisión, es esencial explorar el trasfondo histórico y geopolítico que une a estas naciones. Antes de profundizar en los detalles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Alerta de Conflicto. Es una forma gratuita de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte ninguna actualización sobre este y otros temas cruciales. A lo largo de este video, desglosaremos los eventos que llevaron a esta inusual colaboración, analizaremos las implicaciones técnicas y estratégicas de la participación norcoreana en el conflicto ucraniano, y evaluaremos cómo esta alianza podría redefinir el equilibrio de poder en la región y más allá. Desde las trincheras hasta las salas de mando, examinaremos cada ángulo para ofrecerte una visión completa y detallada de esta sorprendente convergencia militar. A medida que avanzamos, mantendremos un enfoque en los datos concretos y el análisis riguroso, asegurándonos de proporcionar información precisa y relevante. Nuestro objetivo es mantenerte informado y comprometido, brindándote las herramientas necesarias para comprender las complejidades de esta situación sin precedentes. Ahora, adentrémonos en el contexto histórico que ha sentado las bases para esta alianza inesperada entre Corea del Norte y Ucrania. La idea de ver a soldados norcoreanos combatiendo del lado de Ucrania puede parecer sacada de una película de ficción, pero si analizamos la historia reciente, descubrimos que esta alianza tiene raíces más profundas de lo que muchos imaginan. Para entender cómo llegamos hasta este punto, es crucial revisar las relaciones históricas entre Corea del Norte, Rusia y Ucrania. Aunque hoy parecen enemigos declarados, la conexión entre estas naciones tiene décadas de historia. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética fue el principal aliado y protector de Corea del Norte, proporcionándole armas, tecnología y asesoramiento militar. Sin el apoyo soviético, el régimen de Pyongyang jamás habría sobrevivido las primeras décadas tras la Guerra de Corea. En esa misma época, Ucrania formaba parte de la URSS y era una pieza clave en el desarrollo del armamento soviético. La industria militar ucraniana fue responsable de producir algunos de los misiles y sistemas de defensa más avanzados de la época, que más tarde serían utilizados por países aliados, incluyendo Corea del Norte. Sin embargo, la disolución de la URSS en 1991 cambió el panorama completamente. Ucrania se independizó y gradualmente se alejó de la influencia rusa. Mientras tanto, Corea del Norte quedó aislada, dependiendo cada vez más de China para su supervivencia. A pesar de este distanciamiento, algo curioso ocurrió en la década de 1990 y principios de los 2000. Ucrania y Corea del Norte siguieron intercambiando conocimientos militares en secreto. Existen informes de que Pyongyang intentó adquirir tecnología de misiles ucranianos para mejorar su propio arsenal. Este tipo de cooperación encubierta reforzó la percepción de que, aunque en lados opuestos de la política global, ambas naciones compartían un pasado común en términos de desarrollo militar. Pero todo cambió en 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Kim Jong-un apostó por un apoyo total a Moscú, enviando municiones, drones y artillería a Putin. Corea del Norte se convirtió en uno de los principales proveedores de armas de Rusia, ayudando a sostener la maquinaria de guerra del Kremlin. El gran punto de inflexión llegó con la muerte de Kim Jong-bok, el alto comandante norcoreano en suelo ruso, en un ataque de precisión ucraniano. Este evento no solo expuso la presencia de asesores militares norcoreanos en Rusia, sino que también generó una crisis interna en Pyongyang. La idea de que un alto oficial de Corea del Norte fuera eliminado en una guerra en la que su país supuestamente no participaba generó divisiones dentro del régimen de Kim Jong-un, con facciones internas cuestionando la decisión de involucrarse en el conflicto. En medio de esta confusión, un grupo de militares norcoreanos, que antes apoyaban a Rusia, decidió romper filas y buscar venganza contra Putin, aliándose con Ucrania. Pero, ¿cómo lograron estos soldados trasladarse a territorio ucraniano? En la siguiente parte del video, exploraremos cómo se organizó este grupo de 10.000 soldados norcoreanos, qué armas traen consigo y cómo podrían cambiar el equilibrio del conflicto en el campo de batalla.
Si estás disfrutando este análisis, no olvides darle like al video. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote información detallada y en tiempo real. Gracias por tu apoyo. El hecho de que 10.000 soldados norcoreanos hayan decidido unirse a Ucrania no solo es sorprendente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista militar. Estos soldados han pasado de ser aliados de Rusia a luchar directamente contra las fuerzas del Kremlin, lo que plantea varias preguntas. ¿Cómo lograron trasladarse a territorio ucraniano? ¿Qué tipo de entrenamiento y armamento poseen? ¿Cuál será su papel en el campo de batalla? Desde el momento en que se confirmó la deserción de estos combatientes, la inteligencia militar ucraniana, en cooperación con la OTAN, organizó una operación para garantizar su traslado seguro. Fuentes indican que la mayoría de estos soldados fueron transportados desde la región de Kursk hacia el oeste de Ucrania mediante un corredor secreto en la frontera con Bielorrusia. Este corredor, identificado como una de las rutas más utilizadas por las fuerzas especiales occidentales, ha sido clave en el suministro de armas y equipos de alta tecnología al ejército ucraniano. Pero, ¿qué motiva a estos soldados norcoreanos a cambiar de bando? Según fuentes cercanas al grupo, muchos de ellos estaban decepcionados con el trato recibido por los comandantes rusos. Aunque Corea del Norte envió tropas con la promesa de una estrecha cooperación militar con Rusia, la realidad en el campo de batalla fue muy distinta. Los norcoreanos eran enviados a las zonas más peligrosas sin el equipo necesario y con raciones mínimas de alimentos. Además, la muerte de Kim Jong-bok en suelo ruso fue vista como una humillación para el contingente norcoreano, lo que llevó a una fractura interna en sus filas. A nivel táctico, la incorporación de estos soldados podría representar un cambio importante en la dinámica del conflicto. A diferencia de muchas tropas rusas, que han sufrido de una moral baja y falta de entrenamiento adecuado, los soldados norcoreanos son altamente disciplinados, con una formación rigurosa en combate urbano y tácticas de guerrilla. El armamento con el que llegan también es un punto clave. Aunque muchos desertaron sin equipo, algunos lograron traer consigo rifles de asalto Type 88, ametralladoras ligeras y lanzacohetes antitanque compatibles con los sistemas utilizados por el ejército ucraniano. Además, la OTAN ha confirmado que proporcionará armamento de última generación a estos combatientes, incluyendo rifles de precisión y visores nocturnos para mejorar su eficacia en el campo de batalla. ¿Cómo serán utilizados estos soldados en la guerra? Los estrategas ucranianos han identificado varias formas en las que estos combatientes de cercos podrían jugar un papel crucial en el esfuerzo bélico. En primer lugar, tienen la ventaja de contar con información valiosa sobre las tácticas y posiciones estratégicas de las fuerzas rusas, lo que les permite colaborar en operaciones encubiertas para desestabilizar al enemigo desde adentro. Además, estos combatientes tienen experiencia en combate urbano, especialmente en el este de Ucrania, donde las batallas en entornos densamente poblados son comunes. Su conocimiento podría ser esencial para las futuras ofensivas en ciudades que siguen bajo control ruso, donde la lucha se intensifica. Por último, Ucrania podría aprovechar su disciplina y formación para mejorar la preparación de sus propias tropas. Estos excombatientes podrían actuar como instructores, transmitiendo técnicas y tácticas militares clave, lo que fortalecería a las fuerzas ucranianas en ciertos sectores específicos de la guerra. Sin embargo, la llegada de estos soldados también genera desafíos logísticos y diplomáticos. Ucrania ahora debe integrar a 10.000 combatientes con un entrenamiento y mentalidad militar completamente diferente, asegurando que se adapten a las tácticas y sistemas de mando del ejército ucraniano. Además, el impacto diplomático de esta alianza podría traer nuevas tensiones con Corea del Norte y sus aliados. En la siguiente parte del video, analizaremos cómo ha reaccionado el mundo ante esta inesperada alianza y qué implicaciones podría tener en la geopolítica global. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estos soldados norcoreanos serán un activo valioso para Ucrania o representarán un desafío en términos de coordinación militar? Déjanos tu comentario y participa en la discusión. La decisión de 10.000 soldados norcoreanos de unirse a Ucrania no solo ha cambiado el equilibrio en el campo de batalla, sino que también ha sacudido el panorama geopolítico global. Estados Unidos, la OTAN, Rusia y China observan con asombro cómo un grupo de combatientes, que hasta hace poco eran aliados de Moscú, ahora lucha en su contra. ¿Por qué esto es un problema para Rusia?
Para el Kremlin, este evento representa un golpe diplomático devastador. Putin ha intentado proyectar la imagen de que su coalición de aliados, compuesta por Irán, Corea del Norte, China y otros países con posturas antioccidentales, es sólida e inquebrantable. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La deserción masiva de soldados norcoreanos debilita esa narrativa y expone fisuras en sus alianzas. Rusia había apostado por el apoyo de Corea del Norte para recibir armamento barato, artillería y drones kamikaze. Sin embargo, esta inesperada traición podría llevar a Pyongyang a repensar su colaboración con Moscú. Si más militares norcoreanos en suelo ruso siguen los pasos de estos 10.000 soldados, el Kremlin perdería un apoyo clave en su esfuerzo bélico. El régimen de Kim Jong-un se encuentra en una posición complicada. Por un lado, su alianza con Rusia sigue siendo valiosa en términos de intercambio militar. Por otro, la deserción de miles de sus soldados en un conflicto donde Corea del Norte no debía tener una presencia oficial es un golpe humillante para su liderazgo. Corea del Norte basa gran parte de su estabilidad interna en la imagen de control absoluto de su líder sobre las Fuerzas Armadas. La idea de que miles de sus soldados han escapado de su control y ahora están luchando contra un aliado clave es un mensaje peligroso para la estabilidad del régimen norcoreano. Hasta ahora, la propaganda oficial en Pyongyang ha evitado mencionar el tema. Pero expertos en la región creen que Kim Jong-un podría intentar represalias contra los familiares de los soldados desertores en Corea del Norte o incluso ordenar operaciones encubiertas para recuperar a algunos de estos combatientes. Para Washington y sus aliados en la OTAN, la situación presenta tanto una oportunidad estratégica como un desafío diplomático. Por un lado, la llegada de soldados norcoreanos a Ucrania podría ser vista como una oportunidad para debilitar aún más la posición de Rusia. Su incorporación al frente de batalla podría acelerar el desgaste de las fuerzas rusas, lo que podría inclinar la balanza a favor de Ucrania y sus aliados. La experiencia de estos combatientes, combinada con su conocimiento de las tácticas rusas, podría ser un factor clave en el frente de guerra. Sin embargo, también representa un desafío significativo para Estados Unidos y sus aliados. Cualquier contacto con los soldados norcoreanos podría ser interpretado por Pyongyang como una provocación directa, lo que podría empeorar las relaciones con Corea del Norte. Washington y la OTAN se enfrentan ahora a la tarea de calibrar cuidadosamente su respuesta diplomática, buscando un equilibrio entre aprovechar la oportunidad y evitar escalar la tensión con un aliado tan impredecible como Corea del Norte. A nivel oficial, Washington ha mantenido un silencio estratégico, limitándose a monitorear la situación. Sin embargo, analistas militares creen que este giro inesperado en la guerra podría llevar a la OTAN a reforzar aún más su ayuda a Ucrania, viendo que la estructura de apoyo de Putin se está resquebrajando. China es quizás el país más incómodo con esta situación. Como el principal socio comercial y político de Corea del Norte, Beijing ha apoyado a Kim Jong-un en múltiples ocasiones, aunque siempre con prudencia. El hecho de que miles de soldados norcoreanos estén luchando ahora contra Rusia pone a China en una posición delicada. Si China decide ignorar el tema, podría interpretarse como una falta de apoyo a Putin. Pero si intenta intervenir de alguna manera, corre el riesgo de avivar tensiones con Occidente. Algunos expertos sugieren que Beijing presionará a Kim Jong-un en privado para que no agrave la crisis, pero evitará tomar una postura pública que pueda comprometer sus relaciones con Rusia. ¿Estamos ante una nueva fase del conflicto? Lo que comenzó como un conflicto entre Rusia y Ucrania ahora se ha transformado en una guerra con múltiples frentes y jugadores inesperados. La entrada de 10.000 soldados norcoreanos en el bando ucraniano ha alterado la percepción global del conflicto y ha generado nuevos desafíos para las grandes potencias. La pregunta clave es, ¿seguirá creciendo este fenómeno? ¿Más tropas norcoreanas seguirán desertando? ¿Cómo responderán Rusia y Corea del Norte? En la siguiente parte del video, exploraremos qué implicaciones tiene esto para el campo de batalla y cómo podría cambiar el curso de la guerra en los próximos meses. La llegada de 10.000 soldados norcoreanos al bando ucraniano no es solo un golpe mediático y geopolítico, sino que está teniendo efectos inmediatos en el campo de batalla. Con una moral reforzada, nuevas tácticas y una capacidad militar distinta a la de las tropas convencionales, el frente de guerra está experimentando cambios que Rusia no esperaba.
Desde que estas fuerzas se integraron al ejército ucraniano, se han reportado movimientos estratégicos en zonas críticas del conflicto, particularmente en Donetsk y Zaporilla, donde la resistencia rusa ha comenzado a debilitarse en ciertos puntos clave. ¿Cómo están siendo utilizados estos soldados en el conflicto? Los expertos militares coinciden en que las fuerzas ucranianas han adaptado su estrategia para sacar el máximo provecho de las habilidades únicas de los combatientes norcoreanos. A diferencia de los soldados rusos, que dependen de ataques masivos de artillería y bombardeos indiscriminados, estos soldados han sido entrenados en tácticas de guerra de guerrillas, combate cuerpo a cuerpo y supervivencia en entornos hostiles, lo que les da una ventaja significativa en ciertos aspectos del conflicto. En primer lugar, los norcoreanos han destacado en operaciones nocturnas y sabotajes. Equipados con tecnología de visión nocturna proporcionada por la OTAN, han llevado a cabo misiones de infiltración en territorio ocupado, atacando almacenes de municiones rusos y cortando sus líneas de suministro, lo que ha desestabilizado aún más las operaciones enemigas. En segundo lugar, su capacidad para realizar ataques de precisión en terreno urbano ha sido clave en las ofensivas ucranianas. En zonas densamente pobladas, los norcoreanos han jugado un papel esencial en la retoma de edificios estratégicos y en el uso de tácticas de emboscada para neutralizar a las tropas rusas, dificultando sus intentos de avanzar. Por último, aunque Corea del Norte cuenta con una tecnología militar más desfasada en comparación con Occidente, estos soldados han demostrado una capacidad sorprendente para adaptarse al armamento moderno proporcionado por la OTAN. Han utilizado drones de ataque y explosivos de precisión con gran eficacia, lo que les permite maximizar su impacto a pesar de la diferencia tecnológica. Este nivel de adaptabilidad y habilidad táctica ha sido fundamental para las fuerzas ucranianas en su lucha contra las tropas rusas. ¿Cómo está respondiendo Rusia a esta nueva amenaza? El Kremlin no ha tardado en reaccionar. Según informes recientes, las fuerzas rusas han comenzado a fortificar sus posiciones en las zonas donde los norcoreanos han sido desplegados, utilizando minas antipersonales y francotiradores para intentar frenar su avance. Sin embargo, la moral dentro del ejército ruso sigue en crisis. Muchos de sus soldados, que esperaban una guerra corta y sencilla, ahora se enfrentan a combatientes extremadamente disciplinados y motivados, que además buscan venganza contra Moscú. Algunos reportes sugieren que el Kremlin ha comenzado a ofrecer incentivos adicionales a las tropas rusas para que resistan en estos sectores, incluyendo pagos extra y mejoras en el suministro de equipos. Pero el problema es más profundo. Putin no puede permitirse otra humillación en el campo de batalla, especialmente después de la traición de estos soldados norcoreanos. La gran pregunta, ¿puede esto cambiar el rumbo de la guerra? Aunque 10.000 soldados no son suficientes para decidir el destino de un conflicto de esta magnitud, su impacto podría ser mucho más significativo de lo que parece a simple vista. Su experiencia en combate irregular y tácticas de guerrilla está obligando a Rusia a ajustar su estrategia militar. Estas fuerzas, con su enfoque en operaciones encubiertas y ataques rápidos, están forzando al Kremlin a replantearse sus métodos tradicionales de ataque, que dependen en gran medida de la artillería pesada y los bombardeos indiscriminados. Además, el golpe psicológico para el Kremlin es considerable. La deserción de soldados norcoreanos y su posterior alineación con Ucrania expone fisuras en la red de aliados de Rusia, poniendo en duda la lealtad y la cohesión de sus socios internacionales. Este tipo de eventos no solo afecta la moral interna, sino que también envía un mensaje de vulnerabilidad al resto del mundo. Si esta tendencia continúa, podría haber consecuencias mucho más amplias. Otras fuerzas extranjeras que hasta ahora han apoyado a Rusia, como ciertos aliados de Asia y el Medio Oriente, podrían reconsiderar su participación en el conflicto, al ver cómo la situación se complica y la influencia de Rusia se ve erosionada por sus propios aliados defectuosos. Esto podría modificar el equilibrio de poder en la región y cambiar el curso de la guerra. En la siguiente parte del video, exploraremos los posibles escenarios futuros tras esta nueva fase del conflicto y cómo esto podría redefinir la guerra en los próximos meses. Si crees que esta alianza cambiará el destino de la guerra, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre el impacto de estos soldados norcoreanos en el conflicto. La incorporación de 10.000 soldados norcoreanos al ejército ucraniano ha cambiado las reglas del juego. Lo que parecía una guerra estática,
con Rusia confiando en su superioridad numérica y su red de aliados, ahora se ha convertido en un conflicto más dinámico y caótico, con nuevas fuerzas inesperadas entrando en el campo de batalla. Esta situación ha puesto en jaque a Moscú. La pérdida de confianza en su alianza con Corea del Norte y la humillación de ver a soldados entrenados por sus propios aliados ahora luchando en su contra es un golpe que Putin no puede ignorar. Su respuesta determinará el rumbo de la guerra en los próximos meses, y ya estamos viendo los primeros intentos de endurecer su postura en el frente de batalla. Pero más allá del impacto inmediato en el campo de batalla, este evento tiene implicaciones geopolíticas mucho más profundas. Rusia esperaba que su coalición con naciones como Irán, Corea del Norte y China le asegurara una ventaja sobre Ucrania y la OTAN, pero lo que estamos viendo es que estas alianzas no son tan sólidas como se creía. Ahora, la gran pregunta es qué pasará en las próximas semanas. ¿Podría Kim Jong-un reaccionar enviando más tropas a Rusia? ¿O tomará distancia del conflicto para evitar perder más apoyo? ¿Se abrirá la puerta para que más exaliados de Rusia reconsideren su postura? ¿Estamos ante una fractura en la estructura de poder de Putin? Lo que es seguro es que esta guerra está lejos de terminar, y los movimientos de estos soldados norcoreanos podrían marcar el comienzo de una nueva fase en el conflicto. Si quieres seguir informado sobre este y otros eventos que están moldeando el futuro de la guerra en Ucrania y la geopolítica mundial, suscríbete a nuestro canal Alerta de Conflicto. Aquí analizamos cada movimiento estratégico con datos verificados y un enfoque preciso, para que entiendas el verdadero impacto de lo que está ocurriendo. Además, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estos soldados norcoreanos serán un factor determinante en la guerra? ¿Cómo responderán Rusia y Corea del Norte a esta traición? Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo video con más información clave sobre los conflictos que están reconfigurando el mundo.